Mi hermana golpeó a nuestra madre tan fuerte que se cayó y dijo, debería haber hecho esto hace 20 años. El sonido resonó por la cena de Acción de Gracias con 14 miembros de la familia congelados en la mesa, observando a mi madre sostener su cara en el suelo. Mi hermana Patricia estaba sobre ella con la mano aún levantada y temblando. Levántate, dijo Patricia con una voz que nunca la había escuchado usar antes. Mamá se quedó en el suelo llorando, pero algo sobre su llanto parecía mal, como si lo estuviera actuando. Patricia, ¿qué diablos? Nuestro hermano Carlos saltó de su silla, derribando su vino, pero Patricia no lo miró. Siguió mirando a mamá. Diles lo que me acabas de decir en la cocina. Díselo ahora mismo. Mamá trató de arrastrarse lejos, pero Patricia le agarró el brazo, no fuerte, pero lo suficientemente firme para detenerla. Diles, o yo lo haré. Fue entonces que noté que el esposo de Patricia, Ricardo, no estaba en la mesa. Había estado aquí hace 20 minutos ayudando a trinchar el pavo. ¿Dónde está Ricardo?, pregunté, y la cara de Patricia se desplomó por un segundo antes de ponerse dura otra vez. Mamá sabe dónde está Ricardo, ¿verdad, mamá? Nuestra tía Carmen trató de intervenir, alcanzando a Patricia, pero nuestro primo Alejandro la detuvo. Espera, déjala hablar. Alejandro era paramédico y tenía esta manera de leer situaciones. Mamá finalmente se sentó y se secó la cara, pero las lágrimas ya habían parado. No sé de qué estás hablando, lo dijo con su dulce voz de víctima, la que siempre usaba cuando alguien la confrontaba sobre cualquier cosa. Patricia rió, pero sonó como vidrio rompiéndose. Le mandaste esos mensajes fingiendo ser yo. Has estado enviando mensajes a mi esposo por 3 meses fingiendo ser yo. Carlos se veía confundido. ¿Qué mensajes? ¿De qué estás hablando? Patricia sacó su teléfono y le mostró algo a Carlos que le cambió la cara. Luego se lo mostró a Alejandro, después a mí. Los mensajes eran sexuales, explícitos, pidiendo a Ricardo encontrarse en hoteles, diciendo que su matrimonio había terminado, diciendo que Patricia quería divorciarse. Todo de un número que se veía casi como el de Patricia, pero diferente por un dígito. Los encontré en el teléfono de Ricardo hoy cuando se estaba duchando. Pensó que había estado mensajeando conmigo sobre problemas en nuestro matrimonio. Pensó que yo quería dejarlo. Ha estado durmiendo en su carro por una semana porque estos mensajes le dijeron que no viniera a casa. La voz de Patricia se estaba quebrando ahora. Mamá se levantó y se sacudió el vestido. Eso es ridículo. Ni siquiera sé cómo hacer esas cosas técnicas. Pero Patricia tenía más. El número de teléfono está registrado en tu tarjeta de crédito, mamá. Verifiqué con la compañía telefónica hace una hora. Compraste un teléfono desechable y has estado pagando 40 euros al mes por él. La mesa estaba completamente silenciosa ahora. Tía Carmen se veía enferma. Lucía, ¿por qué harías eso? La máscara de mamá se resbaló por un segundo y vi algo que nunca había visto antes. Odio puro mirando a Patricia. Ella no se lo merece. Lo atrapó con embarazo. Mi hermosa hija exitosa reducida a ama de casa. El hijo de Patricia tenía 4 años y había dejado su trabajo como enfermera para criarlo mientras Ricardo trabajaba. Había sido su decisión mutua. Trataste de destruir mi matrimonio porque elegí criar a mi propio hijo. Patricia se acercó a mamá otra vez. Le estuviste diciendo a Ricardo que yo estaba engañando, que tenía novio. Por eso creyó que los mensajes eran reales. Recordé a Ricardo actuando extraño en las últimas cenas familiares, no sentándose junto a Patricia, yéndose temprano, viéndose miserable. Todos habíamos asumido que estaban teniendo problemas. El investigador privado encontró algo más, dijo Patricia, y la cara de mamá se puso blanca. ¿Qué investigador privado?, preguntó Carlos. El que Ricardo contrató hace 2 meses para seguirme y atraparme engañando, excepto que en lugar de encontrarme con otro hombre, encontró a mamá reuniéndose con Fernando. Fernando era el ex de Patricia de la universidad que la acosó por 2 años después de que terminaran. Tuvo que conseguir una orden de restricción. Contactaste a mi acosador. Lo trajiste de vuelta a mi vida. La voz de Patricia se estaba elevando ahora. Mamá trató de caminar hacia la puerta, pero Alejandro la bloqueó. No hemos terminado aquí, Lucía, dijo calmadamente. La policía ya está en camino. Fue entonces que mamá lo perdió completamente. Ella me lo quitó. Ricardo se suponía que fuera mío. Vino a mí primero en esa fiesta hace 6 años. Hablamos toda la noche hasta que ella apareció en ese vestido y me lo robó. Todos en la mesa se veían disgustados. Carlos se levantó. Mamá, Ricardo tiene 32 años. Tú tienes 58. ¿Qué diablos está mal contigo? Mamá se volvió hacia él. Siempre tomas su lado. Todos siempre toman el lado de la perfecta Patricia. Consigue todo lo que quiere. Patricia sacó una carpeta de su bolsa. El investigador privado encontró más. Requested Reads está ahora en Spotify. Revisa el enlace en la descripción o comentarios. La mano de Patricia tembló mientras sacaba más papeles de la carpeta y los extendía sobre la mesa junto al pavo que nadie estaba comiendo ya. Me incliné más cerca y vi fotos impresas en color en papel normal de impresora. Fernando parado afuera de una casa que reconocí como la de Patricia. Fernando sentado en un carro al otro lado de la calle. Fernando caminando frente al preescolar donde Scarlett iba 3 mañanas por semana. Cada foto tenía una fecha y hora marcadas en la esquina y se remontaban a casi un mes. Se me revolvió el estómago porque esto ya no era solo mamá siendo controladora o manipuladora. Esto era peligroso. Esto era mamá poniendo en riesgo la vida real de Patricia al traer de vuelta al hombre que solía seguirla a casa del trabajo y dejar notas en su carro y aparecer en su apartamento a las 2 de la mañana hasta que la policía finalmente la hizo conseguir una orden de restricción. Alejandro tomó una de las fotos y su cara se puso dura de esa manera profesional que tenía cuando trabajaba en emergencias. Señaló la marca de tiempo en una foto que mostraba a Fernando afuera del preescolar. La fecha era 23 de octubre a las 9:15 de la mañana, que era exactamente cuando Patricia dejaba a Scarlett todos los martes y jueves. Mamá le había dado a Fernando el horario de la hija de Patricia.
Patricia hizo un sonido como si no pudiera respirar, y Carlos le agarró el brazo para sostenerla, pero ella se zafó de él. La puerta principal se abrió, y la cabeza de todos se volteó hacia el sonido. Ricardo estaba en la entrada con su abrigo aún puesto, y sus llaves en la mano. Se veía terrible como si no hubiera dormido en días, lo cual probablemente no había hecho si había estado durmiendo en su carro. Sus ojos fueron primero a mamá, aún en el suelo cerca de la puerta, luego a Patricia parada junto a la mesa con lágrimas en su cara, luego a las fotos esparcidas sobre la mesa junto al puré de papas. Se acercó sin decir nada y tomó una de las fotos. Su cara cambió mientras la miraba. Realmente la miró y entendió lo que estaba viendo. Tomó otra foto, luego otra, y vi todo el color salir de su cara hasta que se veía enfermo. Ricardo puso las fotos cuidadosamente como si pudieran romperse y se volteó para mirar a mamá. Ella trató su cara de víctima otra vez con los grandes ojos tristes y el labio tembloroso, pero Ricardo solo la miró fijamente. Patricia lo estaba observando, y podía verla tratando de leer su cara, tratando de averiguar si le creía ahora o si aún pensaba que estaba mintiendo. Las manos de Ricardo se cerraron en puños a sus lados, y abrió la boca, pero no salió nada al principio. Finalmente, dijo el nombre de mamá, solo su primer nombre, en una voz tan plana y fría que me hizo estremecer. Mamá empezó a hablar, pero Ricardo levantó una mano para detenerla, y ella realmente se cayó, lo que nunca pasaba. Ricardo sacó su teléfono del bolsillo y empezó a navegar por algo, y su mandíbula se tensó más y más. Volteó el teléfono hacia Patricia y le mostró la pantalla, y aún desde donde estaba parado, podía ver que eran mensajes de texto, los mensajes falsos que mamá había enviado fingiendo ser Patricia. Patricia miró el teléfono, luego a Ricardo, y su cara simplemente se desplomó. No el tipo de quiebre enojado de antes, sino algo peor, como ver el corazón de alguien realmente abrirse. Empezó a llorar de verdad ahora con todo su cuerpo temblando y sus manos cubriendo su cara. Ricardo dio un paso hacia ella, luego se detuvo como si hubiera golpeado una pared, invisible. Sus manos aún estaban en puños, y no podía decir si quería abrazarla o golpear algo, o ambos. El espacio entre ellos se sentía enorme, aunque solo estaban a unos 2 metros de distancia. Patricia dejó caer sus manos de su cara y miró a Ricardo, y él la miró de vuelta, y nadie más en la habitación existió por esos pocos segundos. Podía ver todo lo que no se estaban diciendo escrito en sus caras. Ella preguntando si le creía ahora, él tratando de averiguar cómo pudo haber sido tan estúpido. Ambos tratando de entender cómo habían llegado aquí. La cara de Ricardo se contorsionó y se alejó de Patricia y caminó hacia la ventana. Sus hombros estaban temblando, y me di cuenta de que él también estaba llorando. Carlos empezó a decir algo, pero Alejandro le agarró el brazo y negó con la cabeza. Todos nos quedamos parados ahí en este silencio horrible, mientras Patricia y Ricardo se desmoronaban en la misma habitación, pero ni siquiera podían tocarse. Fue entonces que escuchamos las sirenas. La cara de mamá cambió otra vez, dejando caer el acto de víctima completamente, y ahora solo se veía asustada. Alejandro se movió para bloquear la puerta principal sin siquiera pensarlo, lo que tenía sentido ya que lidiaba con situaciones como esta todo el tiempo en su trabajo. Las sirenas se hicieron más fuertes, y luego pararon justo afuera, y escuchamos puertas de carros cerrándose. Alguien tocó fuerte en la puerta y dijo, «¡Policía!». Alejandro abrió, y 2 oficiales entraron mirando a todos nosotros congelados en este extraño cuadro horrible. Un oficial era mayor con cabello gris, y el otro era más joven, tal vez de 30 años. Ambos tenían esa mirada calmada y profesional como si hubieran visto todo antes. El oficial mayor preguntó quién había llamado, y Alejandro dijo que él lo hizo. El oficial miró a mamá aún en el suelo, luego a Patricia llorando junto a la mesa, luego a todas las fotos esparcidas como evidencia en una escena del crimen. Preguntó si todos podían moverse a habitaciones separadas para poder tomar declaraciones. El oficial más joven empezó a dirigir a la gente, y terminé en la cocina con Alejandro, mientras otros miembros de la familia fueron enviados a diferentes partes de la casa. A través de la puerta, podía ver la sala donde habían puesto a mamá en el sofá. Se sentó perfectamente derecha con las manos dobladas en su regazo, y su cara de víctima de vuelta a toda fuerza. Sacó un pañuelo de su bolso, y se tocó los ojos. Aunque podía ver desde donde estaba que sus ojos estaban completamente secos, lo del pañuelo era solo actuación, igual que el llanto en el suelo había sido actuación. El oficial mayor se sentó frente a ella con un cuaderno y empezó a hacer preguntas. No podía escuchar lo que decían, pero podía ver la boca de mamá moviéndose de esa manera dulce e inocente que tenía, probablemente diciéndoles que Patricia era inestable, o pasando por algo, o inventando mentiras. La cara del oficial se mantuvo neutral y profesional mientras escribía cosas. En la cocina, Alejandro se sentó en la mesa con los brazos cruzados, y yo me senté frente a él. El oficial más joven entró y se presentó, y me pidió que le dijera lo que pasó. Empecé desde el principio con Patricia golpeando a mamá y el sonido que hizo, y todos congelándose. Le dije sobre los mensajes falsos del teléfono y el teléfono desechable, y Fernando. Le dije sobre las fotos. El oficial escribió todo y hizo preguntas específicas sobre horarios y fechas, y quién dijo qué. Preguntó si había visto los mensajes yo mismo, y dije que sí. Patricia me los había mostrado. Preguntó si conocía a Fernando, y expliqué sobre el acoso hace años y la orden de restricción. Cuando mencioné la orden de restricción, sus cejas se alzaron y escribió algo con más presión en la pluma. Preguntó dónde estaban las fotos y señalé al comedor. Fue a mirarlas y regresó con algunas en su mano estudiando las marcas de tiempo. Preguntó si sabía si la orden de restricción aún estaba activa y dije que pensaba que sí, pero Patricia lo sabría con seguridad. Me agradeció y dijo que podía esperar aquí y fue a hablar con su compañero.
A través de la puerta, los vi conferenciando en voces bajas mientras mamá se sentaba en el sofá, aún tocándose los ojos secos con ese pañuelo. La expresión del oficial mayor cambió, mientras su compañero le mostró las fotos y señaló algo. Ambos miraron a mamá, y su cara parpadeó por solo un segundo antes de volver al modo víctima. Le preguntaron algo, y ella negó con la cabeza. Preguntaron algo más, y empezó a llorar más fuerte con los hombros temblando. Pero había visto su llanto real antes, cuando Patricia la confrontó. Y esto no era eso. Esto era actuación. Los oficiales parecían verlo también, porque sus caras se mantuvieron profesionales e inmóviles. Después de lo que se sintieron como horas, pero probablemente fueron solo 45 minutos, los oficiales terminaron de tomar declaraciones de todos. Regresaron a la sala donde nos habían reunido a todos otra vez. El oficial mayor dijo que estaban investigando alegaciones de acoso, hostigamiento y robo de identidad. Dijo que necesitarían tomar los registros telefónicos y las fotos como evidencia. Miró a mamá y dijo que se pondrían en contacto y que debería esperar escuchar de la oficina del fiscal del distrito. La cara de víctima de mamá finalmente se agrietó y se levantó rápido. Dijo que esto era ridículo y que sus hijos se estaban confabulando contra ella y que no había hecho nada malo. El oficial solo la miró con esa expresión plana y profesional y dijo que tal vez querría contactar a un abogado. Mamá empezó a caminar hacia la puerta, pero el oficial más joven se interpuso frente a ella educadamente y dijo que necesitaba quedarse hasta que terminaran. Se sentó de vuelta duramente en el sofá y sus manos estaban temblando, pero no de manera triste, de manera enojada. Los oficiales tomaron fotos de la evidencia con sus teléfonos y pusieron los papeles en bolsas plásticas que trajeron de su carro. Tomaron la declaración de Patricia al final en el comedor, y podía escuchar su voz temblando mientras les contaba todo. Cuando terminaron, les dijeron a todos que se podían ir, pero que se mantuvieran disponibles para preguntas de seguimiento. El oficial mayor apartó a Patricia y le dio una tarjeta con un número de servicios para víctimas. Dijo que debería llamarlos primera cosa en la mañana y asegurarse de que la orden de restricción contra Fernando aún fuera válida, y si no, conseguir una nueva inmediatamente. Dijo que las fotos mostraban evidencia clara de acoso y que estarían recogiendo a Fernando para interrogatorio. Patricia asintió y tomó la tarjeta, pero sus manos estaban temblando tanto que casi la dejó caer. Los oficiales se fueron y de repente la casa se sintió demasiado silenciosa. La gente empezó a juntar sus abrigos y bolsas y a irse sin decir mucho. Nadie sabía qué decir. Tía Carmen abrazó a Patricia fuerte antes de irse y susurró algo que no pude escuchar. Alejandro apretó mi hombro y dijo que llamara si necesitábamos algo. Carlos se paró junto a la puerta, viéndose perdido como si no supiera de qué lado se suponía que debía estar ya. Mamá también trató de irse, pero Patricia bloqueó su camino. La voz de Patricia salió firme ahora, ya no llorando. Dijo que mamá necesitaba irse y nunca contactarla otra vez. Dijo que si mamá se acercaba a su casa o a su hija o a su esposo, llamaría a la policía. Mamá trató de discutir, pero Patricia solo le dio la espalda y se alejó. Papá finalmente habló por primera vez en toda la noche y le dijo a mamá que deberían irse. Salieron por la puerta principal y los vi a través de la ventana mientras subían a su carro. La cara de víctima de mamá había desaparecido completamente ahora, reemplazada por algo frío y duro. Ricardo se paró junto a la ventana viéndolos irse también. Cuando su carro se alejó, se volteó y miró a Patricia. Ella lo miró de vuelta y simplemente se quedaron ahí mirándose el uno al otro a través de la sala que aún olía a pavo y salsa. Ricardo abrió la boca como si fuera a decir algo, pero luego la cerró. Agarró su abrigo de la silla y se dirigió a la puerta. Patricia gritó su nombre y él se detuvo pero no se volteó. Le preguntó a dónde iba y él dijo que a casa de su hermano, no a su carro esta vez al menos. Patricia preguntó si iba a regresar y Ricardo no respondió por mucho tiempo. Finalmente, dijo que no sabía y salió. Me quedé con Patricia esa noche porque no debería estar sola. Limpiamos la cena que nadie comió, tirando platos de comida fría. Patricia se movía como un robot solo haciendo los movimientos. No hablamos mucho. Scarlett ya estaba dormida arriba, habiendo pasado la noche en casa de un vecino. Gracias a Dios. Alrededor de medianoche, encontré a Patricia sentada en el suelo del cuarto de Scarlett, viendo a su hija dormir. La voz de Patricia salió como un susurro cuando dijo que no sabía cómo explicarle esto a una niña de 4 años. ¿Cómo le dices a una niña pequeña que la abuela no puede visitar más? Que papá no vive aquí ahora, que la familia que conocía simplemente explotó en pedazos. Me senté junto a ella en el suelo, y nos quedamos ahí hasta casi las 2 de la mañana, solo viendo a Scarlett respirar en su sueño. 2 días después, mi teléfono sonó con un número que no reconocía. Casi no respondí, pero algo me hizo contestar. Una voz de mujer dijo: «Soy Thea Wallace, la investigadora privada». Dijo que encontró algo en los registros telefónicos de mamá que me involucraba específicamente, y podríamos encontrarnos para un café. Se me cayó el estómago directo al suelo, porque de repente estaba recordando cosas en las que no había pensado en años. Mi novio de la universidad, rompiendo conmigo en el 3er año de la nada. Dijo que alguien que se preocupaba por mí le había dicho que lo estaba engañando. No quiso decir quién. Pasé meses tratando de averiguar qué había hecho mal, nunca pensando que alguien le había mentido. Conocí a Thea en una cafetería cerca de mi apartamento la mañana siguiente. Era más joven de lo que esperaba, tal vez 40. Con cabello oscuro recogido hacia atrás y ojos afilados que no perdían nada. Tenía una carpeta con ella y la deslizó a través de la mesa antes de que hubiera ordenado. La abrí y vi impresiones de mensajes de texto. Mensajes de un número que no reconocía enviados a un número que hizo que se me apretara el pecho porque lo recordaba. Ese era el número de mi novio de la universidad antes de que cambiara de compañía. Los mensajes decían que estaba durmiendo con mi compañero de estudio.
Incluían fotos mías tomando café con él en la biblioteca del campus. Las fotos fueron tomadas desde lejos a través de ventanas como fotos de vigilancia. Los mensajes decían que había estado mintiendo sobre quedarme hasta tarde a estudiar y que realmente me estaba encontrando con este otro chico. El nombre de mi compañero de estudio estaba justo ahí en los mensajes. Detalles sobre dónde nos encontrábamos y cuándo. Todas mentiras, pero lo suficientemente detalladas para sonar reales. Tea señaló el número de teléfono del que venían los mensajes y me mostró los registros. Estaba registrado en una cuenta prepagada comprada con la tarjeta de crédito de mamá hace 3 años. La misma tarjeta de crédito que usó para el teléfono desechable para mandar mensajes a Ricardo. Mamá había hecho esto antes. Lo había estado haciendo por años. Me quedé ahí mirando esas fotos de mí misma a los 19 años, tomando café inocente con un compañero de clase, mientras mi madre tomaba fotos de vigilancia espeluznantes y se las enviaba a mi novio con mentiras adjuntas. Tea dijo que había más. Sacó otra pila de papeles mostrando mensajes de Facebook de un perfil falso. El perfil había usado una foto de archivo de alguna mujer cualquiera y alegaba ser una amiga preocupada. Los mensajes a mi novio eran aún más explícitos, alegando que había confesado estar engañando y que solo lo estaba usando. El perfil desapareció 2 días después de que mi novio rompió conmigo. Recordé esa ruptura tan claramente, sentada en su cuarto del dormitorio mientras me decía que sabía lo que había estado haciendo. Yo confundida y tratando de entender lo que quería decir. Él enojándose más porque pensaba que me estaba haciendo la tonta. Yo llorando y rogándole que me dijera de qué estaba hablando. Él finalmente mostrándome una foto en su teléfono antes de borrarla. Una foto mía con mi compañero de estudio. Había pensado que solo era celoso e inseguro. Había pasado años pensando que había salido con alguien que no confiaba en mí, nunca sabiendo que mi propia madre había destruido esa relación a propósito. Manejé a la casa de Carlos sin llamar primero. Necesitaba saber si mamá le había hecho esto a él también. Lo encontré en su porche trasero a las 11 de la mañana con una cerveza en la mano, aunque era martes. Se veía sorprendido de verme, luego resignado como si supiera por qué estaba ahí. Me senté junto a él y pregunté si mamá había interferido alguna vez con sus relaciones. Carlos tomó un largo trago de su cerveza y miró su patio trasero por un rato antes de responder. Dijo que Sara se estaba quedando en casa de su hermana. Estaban separados. No oficialmente, pero separados. Sara estaba cansada de que él defendiera a mamá, cansada de que hiciera excusas, cansada de que eligiera a su madre sobre su esposa. Carlos dijo que no podía dejar de pensar en su ex prometida que rompió con él justo antes de que le fuera a proponer matrimonio. Su nombre era Rachel, y habían estado juntos 3 años. Un día, vino a su apartamento llorando y le mostró fotos que alguien le había enviado. Fotos que supuestamente probaban que aún estaba durmiendo con su exnovia. Carlos dijo que las fotos eran falsas, o al menos engañosas. Lo mostraban abrazando a su ex, pero era en la boda de un amigo mutuo, y era solo un abrazo amistoso. Pero alguien había tomado esa foto y otras parecidas y se las había enviado a Rachel con mensajes diciendo que estaba engañando. Rachel rompió con él esa noche. Nunca averiguó quién envió las fotos porque vinieron de un email anónimo que fue borrado. Carlos me miró y sus ojos estaban rojos como si hubiera estado llorando o bebiendo o ambos. Dijo que Sara le dijo ayer que mamá la había llamado hace 3 meses. Mamá le dijo a Sara que Carlos estaba teniendo una aventura emocional con una compañera de trabajo. Mamá dijo que estaba preocupada por su matrimonio y pensó que Sara debería saberlo. Fue cuando empezaron los problemas de confianza. Fue cuando Sara empezó a cuestionar dónde estaba Carlos y a quién le estaba mandando mensajes. Fue cuando su matrimonio empezó a desmoronarse. Carlos dijo que había estado recibiendo emails extraños por años de cuentas anónimas. Emails advirtiéndole sobre gente en su vida, advirtiéndole que amigos estaban hablando a sus espaldas, advirtiéndole que compañeros de trabajo estaban tratando de sabotearlo. Siempre pensó que era spam o algún troll de internet. Ahora se estaba preguntando si cada uno vino de mamá. Regresé a la casa de Patricia esa noche, después de que la policía terminó de tomar declaraciones. La casa se sentía vacía. Aunque Patricia y yo estábamos las dos ahí sentadas en su mesa de cocina, seguía abriendo y cerrando su teléfono como si quisiera mandarle mensaje a alguien, pero no podía averiguar a quién. Pregunté si había sabido de Ricardo, y negó con la cabeza sin mirar hacia arriba. El silencio entre nosotras se sentía pesado y mal. Nunca habíamos sido el tipo de hermanas que no sabían qué decirse. Patricia finalmente guardó su teléfono y me dijo que necesitaba regresar al trabajo. Había estado haciendo turnos ocasionales en el hospital para mantener activa su licencia de enfermera, y tenía uno programado en 2 semanas. No entendí por qué estaba pensando en el trabajo ahora, pero solo asentí. 2 semanas pasaron en esta niebla extraña donde ninguno de nosotros realmente se hablaba. Carlos dejó de contestar mis llamadas. Papá se quedó en un hotel. Patricia me mandó un mensaje una vez para decir que Ricardo aún estaba en casa de su hermano. Entonces, Patricia me llamó a las 6 de la mañana, un martes, sonando en pánico. Fernando había aparecido en el hospital. Estaba trabajando el turno de noche en la sala de emergencias, y él simplemente entró por la entrada principal, como si tuviera todo el derecho de estar ahí. La seguridad lo sacó antes de que llegara a su piso, pero no antes de que le dijera a la persona de recepción que Patricia quería verlo otra vez, que Lucía le había dicho que Patricia lo extrañaba y quería reconectarse. Patricia estaba temblando tanto cuando llegó a casa que no podía sostener su taza de café. Manejé hasta allá y la encontré sentada en su porche delantero, aunque estaba helando afuera. Seguía diciendo que mamá aún estaba haciendo esto, aún tratando de lastimarla incluso después de todo lo que pasó en Acción de Gracias. La investigación policial estaba en curso, pero aparentemente eso no estaba deteniendo a mamá de contactar al acosador de Patricia y mandarlo a su lugar de trabajo. 3 días después,
llegó un sobre grueso a mi apartamento. La dirección de remitente era de algún bufete de abogados en el centro del que nunca había oído. Adentro había una carta en papel membretado elegante del abogado de Lucía. La leí 2 veces antes de entender lo que estaba diciendo. El abogado alegaba que mamá sufría de demencia de inicio temprano, que no estaba en su sano juicio durante los incidentes, que necesitaba ayuda médica, no procesamiento criminal. Manejé directamente a la casa de Patricia sin llamar primero. Estaba en su cocina haciendo almuerzo para su hija cuando entré y tiré la carta en su mostrador. Patricia la levantó y la leyó mientras vi su cara ir de confundida a roja. Tiró la carta a través de la cocina lo suficientemente fuerte para que golpeara el refrigerador. Entonces gritó que mamá estaba lo suficientemente lúcida para pagar una cuenta de teléfono desechable por 3 meses. Lo suficientemente lúcida para rastrear la ubicación de Ricardo y planear reuniones con Fernando. Lo suficientemente lúcida para crear perfiles falsos de redes sociales y enviar mensajes en horarios específicos. Podía cortar el acto de mujer anciana confundida porque nadie se lo estaba creyendo. Patricia llamó a Tea, la investigadora privada, esa misma tarde. Le pidió a Tea que organizara una reunión con Ricardo en algún lugar neutral con Tea, ahí como tercera parte. Tomó otra semana antes de que Ricardo aceptara. Nos encontramos en una cafetería al otro lado de la ciudad de donde vivían Patricia y Ricardo. El tipo de lugar genérico con sillas incómodas y mala iluminación. Ricardo se veía terrible. Había perdido peso y tenía ojeras bajo los ojos como si no estuviera durmiendo. Patricia se sentó frente a él y yo me senté en una mesa diferente lo suficientemente cerca para escuchar, pero lo suficientemente lejos para darles espacio. Tea se sentó junto a Patricia con su cuaderno abierto, aunque no estaba escribiendo nada. Ricardo empezó a hablar antes de que Patricia pudiera decir algo. Le dijo que creyó los mensajes falsos tan fácilmente, porque Lucía le había estado diciendo por meses que Patricia parecía distante e infeliz. Pequeños comentarios aquí y allá sobre cómo Patricia no era ella misma últimamente, cómo parecía distraída cuando Ricardo le hablaba, cómo había mencionado sentirse atrapada en casa con su hija. Ricardo dijo que Lucía plantó todas estas semillas de duda durante cenas familiares y llamadas telefónicas. Entonces, cuando los textos empezaron a llegar de ese número diciendo que Patricia quería divorciarse, parecía posible. Parecía que tal vez Patricia finalmente había admitido lo que Lucía había estado insinuando por meses. Patricia miró a Ricardo por mucho tiempo antes de hablar. Le dijo que no sabía si podía perdonarlo por dudar de ella tan completamente, por contratar a un investigador privado para seguirla, en lugar de solo preguntarle directamente qué estaba mal, por dormir en su carro por una semana, en lugar de venir a casa a hablar cara a cara. Ricardo dijo que no sabía si podía perdonarse a sí mismo tampoco. Su voz se quebró cuando lo dijo, y entonces ambos estaban simplemente sentados ahí llorando en medio de un Starbucks. Tea silenciosamente empujó la caja de pañuelos a través de la mesa hacia ellos. Los vi desde mi mesa y sentí esta rabia abrumadora hacia mamá por destruir algo que había sido bueno. Patricia y Ricardo habían sido felices antes de esto. Habían sido una de esas parejas que realmente se gustaban. Necesitaba hablar con papá. Había estado evitándonos a todos desde Acción de Gracias. Y eso necesitaba parar. Manejé a su oficina al día siguiente sin llamar antes, porque sabía que haría una excusa para no verme. Su secretaria trató de detenerme, pero caminé más allá de su escritorio directamente a su oficina. Papá alzó la mirada de su computadora, sorprendido y culpable. Cerré la puerta detrás de mí y le pregunté por qué dejó que esto pasara. Papá empezó con las mismas excusas sobre no saber que mamá llegaría tan lejos, sobre pensar que solo era difícil y posesiva, pero no peligrosa. Lo perdí con él. Entonces le dije que su trabajo como esposo y padre era imaginar que podría llegar tan lejos. Su trabajo era detenerlo antes de que destruyera las vidas de sus hijos. La cara de papá se desplomó y se veía viejo de repente, más viejo de lo que lo había visto verse jamás. Me dijo que Lucía tenía una obsesión con Ricardo desde el momento en que Patricia lo trajo a una cena familiar hace 6 años. Papá había cachado a mamá revisando el teléfono de Patricia múltiples veces, mirando fotos de Ricardo. La había encontrado mandándole mensajes a Ricardo directamente bajo el pretexto de planear eventos familiares, pero los mensajes eran demasiado amigables, demasiado personales. Papá se convenció a sí mismo de que era preocupación maternal inofensiva, en lugar de la cosa peligrosa que realmente era. Dijo que se estaba dando cuenta ahora de que su silencio lo hizo parte de todo lo que siguió. Había elegido mirar hacia otro lado, en lugar de proteger a su hija, y ahora tenía que vivir con esa decisión. La siguiente reunión familiar pasó en la casa de Carlos una semana después. Se suponía que fuera solo una cena casual, pero nadie se sentía casual sobre nada ya. Estaba ayudando a limpiar en la cocina cuando nuestra tía me apartó. Quería hablar en algún lugar privado, así que fuimos al garaje de Carlos. Me dijo que había advertido a papá hace años que el comportamiento de Lucía hacia los novios de Patricia estaba mal y era controlador. Describió cosas de cuando Patricia estaba en la preparatoria, momentos cuando mamá coqueteaba con las citas de Patricia o encontraba razones por las que no eran lo suficientemente buenos. Cómo mamá se vestía más joven cuando Patricia traía chicos a casa. Cómo se posicionaba entre Patricia y cualquier chico que estuviera viendo. Me sentí enferma escuchándolo. Este patrón había estado pasando por décadas, y todos simplemente lo aceptaban como Lucía siendo Lucía. Nadie la detuvo. Nadie protegió a Patricia de su propia madre. El fiscal llamó a Patricia como un mes después de Acción de Gracias. Estaba en su casa cuando su teléfono sonó, y vi su cara cambiar mientras escuchaba. El fiscal explicó que estaban acusando a Lucía de acoso, hostigamiento y robo de identidad. Las penalidades podrían incluir tiempo de cárcel,
pero más probablemente libertad condicional dada su edad y expediente limpio. Patricia agradeció al fiscal y colgó. Me dijo después que ya ni le importaba el castigo. Solo quería que mamá se mantuviera lejos de su familia para siempre. Quería saber que su hija estaba segura y que mamá no podía alcanzar a Ricardo o manipular a ninguno de ellos otra vez. Ricardo se mudó de vuelta a casa, en base de prueba, después de que habían estado separados por un mes. Patricia me dijo que estaba durmiendo en el cuarto de huéspedes, mientras trataban de averiguar si su matrimonio podía sobrevivir esto. Su hija preguntó por qué papá estaba durmiendo en el cuarto equivocado ahora. Patricia tuvo que explicar en términos de niña de 4 años que a veces los adultos necesitan espacio para arreglar sus sentimientos, que papá aún la amaba, pero mami y papi necesitaban tiempo para recordar cómo confiar el uno en el otro. Fui a cenar una noche, y los vi moverse alrededor el uno del otro cuidadosamente como si tuvieran miedo de romper algo frágil. Carlos apareció en mi apartamento a las 2 de la mañana, como 6 semanas después de Acción de Gracias. Estaba borracho y llorando, y apenas podía mantenerse en pie. Lo dejé entrar, y lo hice sentarse en mi sofá, mientras le traía agua. Me dijo que su esposa había pedido separación esa tarde. Había descubierto que había estado en contacto con Lucía a través de cuentas secretas de email. Carlos dijo que no sabía por qué no podía simplemente cortar a mamá completamente. Seguía haciendo estas excusas por ella en su cabeza, aunque sabía lo que le había hecho a Patricia, aunque sabía que probablemente le había hecho cosas similares a él a través de los años. Me senté junto a él, y me di cuenta de que había sido manipulado toda su vida. Estaba tan confundido por el gaslighting de mamá, que aún pensaba que le debía algo, a pesar de todo lo que había hecho a nuestra familia. Empecé a ver a un terapeuta 2 semanas después de que Carlos apareciera borracho en mi apartamento. Patricia me había estado presionando para ir, diciendo que todos necesitábamos ayuda, procesando lo que mamá había hecho. Pero seguía postergándolo, porque admitir que necesitaba terapia se sentía como admitir que mamá había ganado de alguna manera. Mi primera sesión fue en una oficina pequeña con paredes beige y un sofá que olía a lavanda, y el terapeuta me pidió describir mi relación con mi madre. Empecé hablando sobre el incidente de Acción de Gracias y me detuvo. Quería saber sobre antes de eso, sobre mi infancia, sobre cómo mamá me trataba creciendo. Me di cuenta de que no tenía muchos buenos recuerdos que no involucraran a mamá de alguna manera, arruinándolos o haciéndolos sobre ella. El terapeuta escribió algo y preguntó si alguna vez había notado a mamá saboteando mis relaciones. Le dije sobre Noah y el perfil falso de Facebook, y preguntó si había otros. Me senté ahí tratando de recordar, y de repente fue como una presa rompiéndose. Mi novio de preparatoria que recibió cartas anónimas diciendo que lo estaba engañando. Mi compañera de cuarto de la universidad que se mudó de repente después de que mamá visitó y le dijo que había estado hablando a sus espaldas. La oportunidad de trabajo en otro estado que se cayó después de que el gerente de contratación dijo que alguien había llamado con preocupaciones sobre mi confiabilidad. Había pasado años pensando que yo era el problema, que algo sobre mí alejaba a la gente, y ahora estaba viendo que era ella todo el tiempo. El terapeuta dijo que el comportamiento de mamá encajaba en el patrón de un padre narcisista, que veía a sus hijos como extensiones de sí misma, en lugar de personas separadas. Explicó que cuando empecé a formar mis propias relaciones e identidad, mamá se sintió amenazada y trabajó para aislarme para que me mantuviera dependiente de ella. Lloré por primera vez desde Acción de Gracias. No lágrimas de enojo, sino el tipo que viene cuando finalmente entiendes algo que te ha estado lastimando por años. Patricia me llamó 3 semanas después de que ella y Ricardo empezaron terapia de pareja. Sonaba diferente en el teléfono, cansada pero menos frágil que antes. Me dijo que su terapeuta los estaba haciendo hacer ejercicios donde tenían que comunicarse sin atacarse, y era lo más difícil que había hecho jamás. Ricardo había admitido en su última sesión que parte de él estaba enojado con Patricia por tener una madre como Lucía, lo que no tenía sentido lógico, pero no podía evitar sentirlo. El terapeuta dijo que ese tipo de honestidad era realmente progreso, porque finalmente estaban diciendo las cosas reales en lugar de las seguras. Patricia preguntó si pensaba que lo lograrían. No sabía qué decirle porque su matrimonio se veía tan roto desde afuera, pero dije que si ambos aún estaban intentando, entonces tal vez eso significaba algo. Se quedó callada por un minuto, y entonces me dijo que Ricardo se había mudado de vuelta a su recámara la noche anterior. No porque todo estuviera arreglado, sino porque ambos decidieron que estaban cansados de dormir separados mientras trataban de reconstruir su matrimonio. Dijo que se sentía extraño y familiar al mismo tiempo, como volver a casa a una casa que había sido reacomodada mientras estuviste fuera. Mamá apareció en mi oficina un martes en la mañana, exactamente 4 semanas después de que la orden de no contacto entró en efecto. Estaba en mi escritorio trabajando en un reporte cuando la recepcionista llamó diciendo que alguien estaba ahí para verme. Caminé a la recepción, y ahí estaba sosteniendo un ramo enorme de rosas y una tarjeta. Sus ojos ya se veían como si hubiera estado llorando. Empezó a hablar antes de que pudiera reaccionar, diciendo que solo necesitaba disculparse, que había cometido errores, pero era mi madre, y eso no contaba para algo. Mis compañeros de trabajo estaban mirando, y sentí mi cara calentarse de vergüenza y rabia. Saqué mi teléfono y llamé a la policía mientras seguía hablando, su voz haciéndose más fuerte y desesperada. Dijo que estaba siendo cruel, que Patricia me había envenenado contra ella, que me había dado todo, y así era como se lo pagaba. 2 oficiales llegaron en 10 minutos, y les mostré la orden de no contacto. Todo el comportamiento de mamá cambió cuando vio a la policía. Empezó a llorar más fuerte y decir que sus hijos la habían abandonado sin razón, que era solo una madre que amaba demasiado. Los oficiales no se lo creyeron. Le pidieron que viniera con ellos y se negó, así que tomaron sus brazos y empezaron a caminarla hacia la puerta.
Gritó todo el camino por la recepción que nos íbamos a arrepentir de esto, que la familia se suponía que se perdonara, que no había hecho nada malo. Mi jefe salió de su oficina y preguntó si estaba bien. Asentí, pero no lo estaba. Estaba temblando tanto que tuve que sentarme en la silla de la recepción donde mamá había estado parada minutos antes. La audiencia en la corte fue programada para principios de marzo, 4 meses después de Acción de Gracias. Patricia y yo manejamos juntas mientras Ricardo siguió en su propio carro porque estaba testificando como testigo. Entramos al juzgado y vimos a mamá ya sentada en una banca en el pasillo. Estaba en una silla de ruedas que absolutamente no necesitaba, usando un cardigan que la hacía verse frágil y vieja, su cabello peinado para verse más delgado de lo que realmente era. Patricia me agarró el brazo lo suficientemente fuerte para doler. El alguacil nos llamó a la sala del juzgado y el abogado de mamá la llevó al frente en la silla de ruedas. El fiscal presentó toda la evidencia, los registros telefónicos, los mensajes a Ricardo, las reuniones con Fernando, la violación de la orden de no contacto en mi lugar de trabajo. El abogado de mamá argumentó que sufría de demencia temprana y no era responsable de sus acciones. El juez miró a mamá y le preguntó directamente si entendía por qué estaba ahí. Mamá dijo que sí, con una voz pequeña, y explicó que solo había estado tratando de proteger a su hija de un mal matrimonio. La expresión del juez no cambió. Dijo que la evidencia mostraba un patrón de manipulación deliberada que abarcaba meses, y la demencia no explicaba el nivel de planificación involucrado. Concedió órdenes de restricción para mí, Patricia, Carlos y Ricardo, que durarían 2 años. Le dio 2 años de libertad condicional con evaluación psiquiátrica obligatoria. Si violaba cualquiera de las órdenes, iría a la cárcel. Mamá empezó a llorar y decir que no era justo, pero el juez ya se estaba moviendo al siguiente caso. Papá me llamó una semana después de la audiencia. Su voz sonaba hueca en el teléfono y preguntó si podía venir a hablar. Apareció en mi apartamento esa noche cargando una sola caja de sus pertenencias. Me dijo que había pedido el divorcio esa mañana después de 35 años de matrimonio. Se estaba mudando a un apartamento pequeño al otro lado de la ciudad y quería disculparse con cada uno de nosotros por separado porque una disculpa grupal se sentía demasiado fácil. Se sentó en mi sofá, viéndose más pequeño de lo que lo había visto jamás, y dijo que sabía que lo siento no era suficiente. Había visto a mamá manipularnos y controlarnos por décadas y se convenció de que era solo su personalidad, que era inofensivo. Había elegido mirar hacia otro lado en lugar de proteger a sus hijos, y ahora tenía que vivir con haber permitido todo lo que siguió. Quería mantenerme enojada con él, pero podía escuchar en su voz que estaba genuinamente roto. Dijo que no esperaba perdón, pero quería que supiéramos que había terminado de hacer excusas por ella. Nos estaba eligiendo ahora, aunque fuera décadas demasiado tarde. Después de que se fue, me senté en la oscuridad por 1 hora pensando en cuánta gente había visto lo que mamá estaba haciendo y no había hecho nada para detenerla. Mi terapeuta me ayudó a entender que el sabotaje de mamá no era sobre que yo fuera inadecuada o no amable. Explicó que gente como Lucía necesita controlar a la gente alrededor de ellos porque los hace sentir poderosos e importantes. Cuando formé mis propias relaciones o hice mis propias decisiones, amenazó su sentido de control. Así que trabajó para destruir cualquier cosa que llevara mi atención lejos de ella. El terapeuta dijo que esto no borraría el daño que mamá había causado, pero podría ayudarme a dejar de culparme por sus acciones. Trabajamos en identificar los patrones de manipulación para que pudiera reconocerlos si aparecían en otras relaciones. Me enseñó que la gente sana no te castiga por tener una vida fuera de ellos, y que necesitar espacio o independencia no te hace egoísta o ingrata. Empecé a llevar un diario de cosas que había logrado, o relaciones que había construido, a pesar de la interferencia de mamá. Y verlo escrito me hizo darme cuenta de que era más fuerte de lo que me había dado crédito. El daño era real, y tomaría años procesarlo completamente. Pero al menos ahora entendía que no era mi culpa. 6 meses después de Acción de Gracias, Patricia y Ricardo renovaron sus votos en una pequeña ceremonia en un parque cerca de su casa. No se trataba de pretender que el daño no había pasado o que todo era perfecto ahora. Se trataba de elegirse el uno al otro otra vez con conocimiento completo de qué tan frágil podía ser la confianza y cuánto trabajo tomaba reconstruirla. Patricia usó un vestido azul, simple, y las manos de Ricardo temblaron cuando le volvió a poner el anillo en el dedo. Habían escrito sus propios votos y la voz de Patricia se quebró cuando prometió nunca dejar que nadie se interpusiera entre ellos otra vez, ni siquiera familia. Ricardo prometió confiar en ella lo suficiente para hacer preguntas en lugar de creer lo peor. Papá estaba ahí viéndose incómodo en un traje que ya no le quedaba bien. Carlos vino solo porque Sara aún estaba decidiendo sobre su matrimonio. Scarlett se paró junto a sus padres con una corona de flores, preguntando por qué todos estaban llorando. Cuando Patricia y Ricardo se besaron, todos lloramos porque todos sabíamos qué tan duro habían luchado para llegar a este momento. La ceremonia duró tal vez 20 minutos, pero se sintió más real que su boda original hace 6 años, cuando ninguno de nosotros sabía de lo que mamá era capaz o cuánto daño la obsesión de una persona podía causar. Nos reunimos para Acción de Gracias 1 año después en mi apartamento, porque la casa de Patricia aún se sentía contaminada por los recuerdos del año pasado. Había pasado 2 días cocinando y limpiando, queriendo que todo fuera perfecto, aunque perfecto realmente no era el punto. Papá llegó primero cargando vino y viéndose nervioso como si no estuviera seguro de si sería bienvenido. Patricia y Ricardo vinieron con Scarlett, quien había crecido al menos 8 centímetros y no paraba de hablar sobre su maestra de preescolar. Carlos apareció solo porque Sara había decidido quedarse con su hermana mientras averiguaba si su matrimonio podía sobrevivir sus meses de contacto secreto con mamá.
Nos sentamos alrededor de mi pequeña mesa de comedor que apenas nos cabía a todos, y pasamos platos sin mencionar la silla vacía donde mamá se habría sentado. Scarlett preguntó dónde estaba la abuela, y Patricia le dijo simplemente que la abuela estaba enferma y no podía visitar más. Nadie la corrigió o agregó detalles porque Scarlett tenía 5 años ahora, y esa era suficiente verdad para que una niña de 5 años cargara. Hablamos de cosas normales como el nuevo trabajo de Carlos y el apartamento de papá, y el ascenso de Ricardo en el trabajo. La conversación se sentía más ligera sin la presencia de mamá, como si finalmente pudiéramos respirar sin esperar a que convirtiera algo inocente en munición. Nadie mencionó el caso de la corte o las órdenes de restricción o el divorcio. Esa ausencia de su veneno extendiéndose por cada interacción se sentía como lo más saludable que habíamos hecho como familia en años. Solo estábamos existiendo juntos, dañados pero intentando, rotos pero no destruidos, y eso era suficiente por ahora.